Muchas gracias por unirse hoy para charlar, Ferran. Mariana, es un placer juntarnos otra vez en el marco de este proyecto. Soy Nicolás, CBO, Chief Business Officer en Cosmos. Estamos trabajando juntos en un gran y muy excitante proyecto, así que me da mucha alegría bienvenirnos hoy a la conversación que vamos a tener sobre el marco del uso de assets digitales e interoperabilidad en el marco gubernamental. Ferran, ¿quieres hacer una introducción rápida para los que nos estén mirando? Muchas gracias, Nico. Bueno, yo me llamo Ferran, soy el CEO de la empresa Persys Technology. Llevamos más de 10 años en la industria blockchain y durante todos estos años hemos dedicado gran parte de los esfuerzos en trabajar con instituciones, en sector público también. Hemos trabajado con gobiernos, hemos trabajado con bancos centrales, bancos comerciales y por la proximidad del lenguaje, muchos de ellos en Latinoamérica. Así que nos hace mucha ilusión también pues, hoy estar aquí y poder discutir más sobre este proyecto, que creo que es de los más apasionantes y prometedores que hemos visto en la región durante todos estos 10 años y seguro que podemos sacar buenos temas. Muchas gracias. Mariana, te quería dar la bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que muchas gracias por compartir este espacio. Sumamente relevante tener estas conversaciones. Mi nombre es Mariana Cotic, mi rol es Chief Strategy Officer en LNet. LNet es la organización que está llevando adelante la ejecución del proyecto CB Web3 y la verdad es que nos entusiasma mucho tenerlos como partners y que quieran ser parte de este laboratorio y de este proyecto tan interesante y que sienta las bases para algo tan innovador en la región. Mandándonos directo a la conversación, como decís, es un proyecto muy interesante que sigue muchas tendencias que se están, no diría viralizando, pero están creciendo en cantidades en Latinoamérica, que es esta como confianza que ahora tienen los bancos centrales en comenzar a invertir en tecnologías de blockchain para repensar la infraestructura monetaria de Latinoamérica y de sus respectivos países. Esto nos lleva a algunas tensiones, igual que ya han existido por algunos años, pero que hoy día existen más que nunca. Estamos hablando de distintos bancos centrales, distintos países nuevamente y economías que el día a día comparten conexiones, tienen mercados abiertos bilateralmente en base a los, digamos, carriles comerciales tradicionales que tienen los bancos. Y aún así, obviamente, pelean y luchan por su soberanía financiera global. Ahora estamos entrando en este mundo en el cual estos bancos centrales ahora exploran compartir tecnologías y compartir infraestructura financiera. ¿Cómo ven esa tensión entre las naciones y los bancos en Latinoamérica buscando esa soberanía, independencia, con ahora compartir infraestructura y querer conectar esa infraestructura para poder continuar el comercio? Me parece un gran punto porque justamente una de las cosas que notamos en el proceso al estar hablando con todos estos actores tan interesantes que están participando dentro del proyecto y como bien decís, o sea, este proyecto de alguna manera logró unir o sentar en una mesa a 12 bancos centrales de la región, de Latinoamérica y Caribe. Entonces estamos hablando de un proyecto que en este sentido está teniendo las discusiones que se tienen que tener, ¿no? Y con respecto a esto también, lo que notamos, porque en este proyecto como participan no solamente bancos centrales, sino también entidades financieras de otro tipo y otro tipo de actores que en el mundo financiero son muy relevantes, surgen todas estas cuestiones. Y una de las cosas que surge justamente es que el tema no es solamente tecnológico, porque el tema tecnológico está definido de alguna manera y hay muchas soluciones que resuelven los problemas que se quieren resolver. Pero hay un tema que es justamente que tiene que ver con una base de confianza que necesitan tener las instituciones para poder pensar en este tipo de innovación. Porque no es que no se innova porque no se sabe cómo, sino que hay un determinado contexto, hay unas determinadas pruebas que se tienen que hacer, hay determinados pasos que hay que dar y en ese sentido justamente donde proyectos como este permiten armar una base de aprendizajes para que al momento de tomar decisiones en un futuro, las instituciones estén mucho más informadas, que puedan entender los desafíos, que puedan entender aquellas cosas que sí pueden ser un tema, aquellas cosas que no, qué cosas se resuelven con la tecnología, qué otras cosas y qué otros elementos hacen falta para construir ese blueprint, esa infraestructura de base que les permita conectarse con otros países, ¿no? Entonces, específicamente yo creo que la soberanía monetaria es un principio fundamental y ningún país va a renunciar al control sobre su política monetaria. Y
y a la infraestructura que sostiene de alguna manera su sistema financiero, ¿no? Pero al mismo tiempo nuestras economías necesitan estar cada vez más conectadas. Entonces, acá el desafío es justamente construir mecanismos que permitan que sistemas independientes puedan interactuar de forma segura, preservando su autonomía, la autonomía de cada jurisdicción. Y ese justamente es uno de los desafíos más importantes que tenemos, que es analizar justamente cuáles son estas tensiones, cuáles son estas fricciones, cuáles son las necesidades de cada país, como para repensar cómo serían los próximos pasos de una infraestructura que permitiera esto. Claro, y como decís, muchas veces se lleva más que en la tecnología, en los acuerdos, porque la tecnología, si está comodizada y pueden existir varias ofertas, es más en el acuerdo de cómo las integramos que está el problema. Ferran, perdón. Tal cual. No, y Sí, aparte eso que decís es clave, ¿no? Como que no hay una única solución, no estamos pensando acá en armar una solución que sea la única viable y la única posible, sino que se está explorando cómo cada uno con su propia infraestructura, con su tecnología, pueda conectarse y pueda no quedarse afuera de esta interoperabilidad regional. sí, yo para complementar un poco aquí estoy, bueno, obviamente totalmente de acuerdo con Mariana. Creo que durante los últimos años que hemos estado viendo este tipo de reuniones, este tipo de engagements, ¿no? Especialmente con bancos centrales, hemos visto un progreso bastante amplio y rápido, aunque quizás no es el ratio de progreso que puedes ver quizás en startups o en empresas tech privadas, ¿no? Que obviamente pueden avanzar a una velocidad diferente. Realmente se ha pasado de una desconfianza, desconocimiento total, a una parte exploratoria mucho más seria, a pilotos con resultados tangibles, funcionales, ¿no? Inclusive a pilotos con múltiples partes, como podría ser donde ya esta conversación está avanzada, ¿no? Todo eso para mí son signos de que realmente ha habido luces verdes en cada una de estas fases de exploración que te llevan a sentarte en estas mesas y hacer estos esfuerzos con muchas partes de distintos países, con distintas zonas horarias, para que todo esto avance. Entonces creo que estamos llegando a un punto de conseguir pues, muchos éxitos y de que esta infraestructura pues, siga avanzando al ritmo que se necesite, porque al final estamos hablando del activo probablemente más valioso de un Estado, que es su moneda soberana. Entonces, creo que a nadie le interesa tampoco que se haga un cambio radical de la noche a la mañana, pero sí que haya una evolución sustancial, ¿no? Creo que ahí se está haciendo bien. Y por la parte de soberanía, esta palabra me encanta, Nico, y creo que es muy importante. Al final, durante este tiempo, lo que hemos visto en varios de estos pilotos es que muchos de ellos eran ejecutados de forma independiente. Cada país, digamos, sí que tenía cierta soberanía en construir su infraestructura, en probar sus casos de uso, pero pues si no tienes una contraparte con la cual interactuar, pues muchos casos de uso, como los pagos transfronterizos, pierden todo el sentido, ¿no? Entonces aquí es donde ya hemos llegado al punto de que necesitamos otra parte y al necesitar otra parte y unirnos, aquí la soberanía volverá a ser un punto de fricción y un punto importante, porque necesito poder comunicarme y transaccionar con el otro, pero al mismo tiempo tengo distintas políticas de residencia de datos, legales, de KYC, etcétera, ¿no? Entonces, voy a tener problemas a la hora de ver cómo escaló esto a largo plazo, manteniendo la soberanía, pero interactuando, ¿no? Y creo que esto es de lo que hablaremos hoy. Creo que es una de las cosas que esperamos resolver o poner una de las múltiples soluciones que puedan haber que abran camino a resolver eso. Y es una de las razones principales con las cuales pues, los tres hemos podido estar aquí hoy para hacer este partnership y tratar de solventar eso. Creo que tenés un gran punto ahí, particularmente donde convergen la soberanía con la necesidad de una solución de interoperabilidad que pueda mantener esa soberanía a la hora de conectar. Como decís, el problema, digamos, es grande, pero menor cuando se trata de una economía, porque lidia consigo misma o negocia consigo misma y comercia consigo misma dentro de un sistema. Ahora estamos en una gran y muy emocionante etapa en la que hay, como dicen, muchos bancos centrales participando en el proyecto y tienen que poder conectarse y hacer un intercambio de distintas monedas soberanas de una forma que sea segura, respete esa soberanía de infraestructura y tenga un rail neutro. Creo que ese lado también, desde nuestro rol desde Cosmos, es el que más cumplimos en el proyecto con el aporte de IBC. ¿Qué rol creen ustedes que la interoperabilidad va a tener a largo plazo en estos tipos de proyectos en Latinoamérica? Yo creo que la interoperabilidad es algo que va a ser clave porque el camino indica que
el beneficio que pueden llegar a tener, que los países puedan empezar a interoperar de una manera más fluida, es clave. Y esto significa que la gobernanza tiene que estar clara, que tienen que estar claras las reglas, que tienen que estar claras muchas cosas y que tienen que poder definirse para generar ese entorno de confianza donde se pueda interoperar. Yo vuelvo a esto de que no es solo la tecnología, sino que las instituciones necesitan otro tipo de garantías. Y es ahí donde estos espacios de exploración son sumamente relevantes, porque a diferencia de otro tipo de organizaciones o empresas y demás que gestionan la innovación tecnológica de otra forma, acá hay muchísimo juego. Entonces, cuando hay tanto en juego, es muy importante que se vayan dando los pasos correctos y que se vayan como eliminando todas las cuestiones que puedan llegar a ser un issue a futuro, ¿no? Vinculado con el tema de la interoperabilidad. Y el tema de, justamente, de temas de gobernanza, temas de también, porque digo, cada uno tiene sus regulaciones, entonces cada país opera bajo sus marcos regulatorios, probablemente va a operar con su propia tecnología, y todo esto implica que el cumplimiento normativo de cada uno de ellos no es algo menor al momento de pensar en interoperar. Y es ahí donde digamos, este entorno colaborativo lo que permite justamente es detectar, no una vez que esto está en producción, porque eso sería un problema, sino detectar muchísimo antes en estos entornos de prueba, donde se prueba de manera segura, cuáles son los potenciales problemas y las cosas que hay que anticipar para poder pensar en una interoperabilidad ya, digamos, genuina en producción a futuro. Sí, efectivamente. De hecho, aquí una forma muy interesante para mí de verlo clave que es esta interoperabilidad a veces es hacer el ejercicio contrario, ¿no? ¿En qué escenario no necesitaríamos interoperabilidad, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de todos estos activos, estamos hablando del activo probablemente más valioso de un país soberano, nacional. Entonces, para que estos activos interoperen hay dos potenciales vías, ¿no? Una que estén todos en el mismo registro y la otra es que tengan protocolos de interoperabilidad. Cada banco, para que estos activos digitales existan, pues tienen que registrarse, tienen que emitir en un ledger digital, ¿no? Entonces, claro, cuando tú lo emites, ¿no? Como banco vas a querer decidir quién opera estos nodos, dónde residen los datos, quién participa en la gobernanza, cómo se actualiza un protocolo, qué funciones incorpora, qué regulación aplica. El ejercicio aquí inverso es este, ¿no? Es muy poco realista pensar que decenas de bancos van a acordar permanentemente todas estas decisiones sobre un único ledger compartido. Y esto está bien porque solo nos queda la otra. Como cada uno va a querer su ledger eventualmente, o la gran mayoría de ellos van a querer su ledger, estos ledgers tienen que poder hablar entre ellos. Esto es interesante porque además en las redes blockchain públicas, que yo siempre he pensado que sirven un poco casi como conejillo de indias de todo lo que luego se adopta institucionalmente, ha sido justo así. Ha habido mucho debate, cada uno, además ha habido incentivos económicos para que cada uno hiciera su red, sus monedas, etc. Y al final no ha quedado otra que interoperar, porque realmente la gente tiene diferencias culturales, diferencias políticas, diferencias religiosas de todo tipo, y esto va a hacer que se necesiten varios frameworks, varias infraestructuras. Y estas infraestructuras son muy pobres, todos ganan si interoperan. Ahí, justamente, ligándolo un poco con eso, esta es un poco la filosofía sobre la cual nace Cosmos, ¿no? Cosmos no intenta hacer el nuevo protocolo blockchain para tenerlos a todos, como estuvo Ethereum en su momento, sino que Cosmos da unas herramientas para que cada uno se pueda montar su red soberana como puzzle, con las cosas que quieran, y una de estas piezas del puzzle es el protocolo de interoperabilidad nativo, porque Cosmos ya contempla que va a haber un universo, un Internet de blockchains, de redes soberanas, y que estas redes van a tener que interconectar, ¿no? Unos años más tarde y con cosas que han salido bien y cosas que no tanto, con lo consolidado, las instituciones públicas y privadas están entrando un poco en ese ejercicio, recogiendo un poco lo que ha quedado sólido de toda la experimentación pública que ha habido. Creo que esta es una verdad que van a recoger, que desde el principio pues van a adoptar y que ya hay todos estos mecanismos, un montón de tecnologías y oportunidades para resolver estos temas ya directamente sin tener que pasar por el debate que pasó la parte más de pública y de redes internacionales que ha habido. Y han sido varios años de pilotos y pruebas y al final de cuentas, si seguís los resultados o los reportes, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, las conclusiones varían región por región, varían país por país. Tenemos naciones con PSUN, otros que prefieren Cosmos, otros que toman el riesgo de ir a una red pública. Entonces, en un espacio no estandarizado globalmente, no estandarizado,
responden a sus necesidades. Un vehículo más neutro es mucho más viable para que se cumpla la mínima función, que es comunicación entre las distintas economías. Igual tenemos una particularidad en este proyecto, que es globalmente una de las, digamos, aglomeraciones, digamos, sin contar por ahí en Europa con el Banco Central Europeo, que igual está muy, muy temprano el asunto. Es una de las mayores conglomeraciones de bancos centrales cooperando en un proyecto de este tipo. ¿Por qué es especial el marco latinoamericano para poder echarle leña a este fuego y que el Banco Interamericano de Desarrollo apoye un proyecto de este tipo? ¿Cuál es la urgencia en Latinoamérica que empuja este tipo de búsqueda de innovación? Tal como dijiste, es difícil poder trabajar en conjunto con tantos bancos y eso es una de las particularidades que tiene esto. Y creo que hay mucho interés en evitar que nosotros tenemos mucho para trabajar en Latinoamérica. Hoy existen, como decías, muchas iniciativas enfocadas en desarrollar capacidades nacionales y también hay muchos espacios donde están trabajando bancos centrales, instituciones financieras y están explorando esto en otros lugares con diferentes conclusiones. En Latinoamérica particularmente, lo que sucede es que el beneficio de poder pensar en una interoperabilidad futuro es muy grande. Y nosotros, obviamente por un tema de contexto, no tenemos marcos regulatorios que sean tan homogéneos como sí hay en otras regiones. Tenemos diferentes monedas, tenemos diferentes realidades, está mucho más fraccionado el tema de los marcos regulatorios, obviamente por la cantidad de países que están involucrados. Entonces, con más razón, es relevante esta conversación. Y en ese sentido, creo que el objetivo justamente es poder generar todas estas respuestas y empezar a entender, y algo que dijiste me gustó mucho, es esto de que necesitamos empezar a estandarizar a futuro. Nosotros, dentro del ENET, somos liaison categoría A en ISO y estamos en las conversaciones que tienen que ver justamente con estándares en general, ¿no? En particular con lo que tiene que ver con wallets. Estamos muy metidos en esta conversación de también decir, bueno, esto va a generar como algunas pautas también de entender qué cosas necesitamos o cuál es el beneficio de poder adoptar determinados estándares a futuro. Y de nuevo, no estoy hablando de ahora ni de con el proyecto CB Web3, sino justamente nos plantea los problemas, nos va a permitir tomar nota de cuáles son los desafíos que hay y qué cosas se pueden resolver con diferentes herramientas. Porque justamente para evitar fragmentación necesitamos empezar a ponernos de acuerdo en algunas cosas, en cómo van a ser los marcos de trabajo y cómo vamos a entender este entorno para que realmente sea confiable, ¿no? Que es como la clave de todo lo que está detrás. Por eso entiendo que las conversaciones en Latinoamérica son muy relevantes y aparte hay mucha innovación en Latinoamérica, eso es evidente, y entonces creo que es un marco muy interesante como para poder trabajar específicamente con temas que son, no solamente, digo, porque las discusiones que se generan en otras regiones, como por ejemplo en Europa, nos interesan muchísimo y nos pueden echar luz también sobre desafíos que tenemos acá, pero hay desafíos que son muy latinoamericanos y del Caribe, entonces es interesante también poder analizarlo en el marco que nos toca, y eso creo que es un buen punto y algo que se trata de hacer con este proyecto. Sí, yo aquí para añadir un poco de luz también, creo que la situación es muy diferente a otras como Europa, porque al final Europa realmente es un caso extraño donde hay un montón de países porque comparten una misma moneda y hay un Banco Central Europeo y los bancos centrales europeos de alguna forma tienen ciertas funcionalidades supeditadas a este único ente central, ¿no? E incluso hay proyectos como el euro digital pueden hacer del Banco Central Europeo, podría llegar a haber este registro que igualmente debería poder también interoperar con otras monedas y con otros sitios fuera de Europa, pero puedes cubrir este rango. En Latinoamérica esta no es una opción. Al final cada banco, cada país tiene su propia moneda o la mayoría de ellos. Esta interoperabilidad es esencial, no hay alternativa, no queda de otra porque realmente si quieres poder comerciar efectivamente con tus vecinos, si puedes querer facilitar remesas, otros casos de uso pues muy comunes en esta región, realmente necesitas esta interoperabilidad sí o sí entre distintos activos. Un muy buen formato para hacer esto es una iniciativa regional como la que es el ENET, ¿no? Realmente acota también un poco el alcance de esto, consigue un grupo de países que tienen este mismo problema y objetivo común, que es poder comerciar, transaccionar entre ellos
manteniendo una soberanía monetaria diferente y unas regulaciones diferentes, y en esta región en conseguir esta interoperabilidad que luego creo que les puede dar también una ventaja de expandirse a integraciones con otras regiones, mientras que otros como Europa, que quizás puedan, no digo que vaya a ser el caso, porque quizás al solucionar, digamos, la parte europea con todos los países y el euro, que a priori es un poco más sencillo, quizás ponen menos énfasis en solucionar rápido el problema de interoperabilidad cross-border, cross-chain con otros países, y que luego es un problema que tendrán que asumir y que no ha estado solucionado de raíz. No sé si es el caso, Sí. pero podría ser. No, es una cuestión de impacto. Al final, como decís, en Europa hay ciertos problemas que la base del euro y el Banco Central Europeo ya quizás soluciona. Entonces, algunas de estas innovaciones van a tener, no digo que va a ser sin impacto, pero va a tener un impacto mucho menor que este tipo de implementación que hoy día puede ser en Latinoamérica o inclusive en Asia con la fragmentación que hay o en África. Pero localmente el marco de infraestructura financiera en Latinoamérica es muy fragmentado, como dicen, y cuando dependemos de otros tipos de partners en infraestructura, ya sea para las remesas, para conectar y poder hacer transferencias cross-border entre los dos países de Latinoamérica, solemos tener los rates y las fees generalmente más penalizadas, porque también somos una región que en muchos casos y muchos de los países también en activo desarrollo, con economías en algunas inclusive en recuperación. Entonces, cuando dependemos de infraestructura externa o inclusive, digamos, más del hemisferio norte, podés ver los rates de los pagos en tarjeta de crédito o remesas internacionales entre países de Latinoamérica tienen fees más altas porque es un riesgo más alto para ellos en el sistema. Entonces, el costo y la reducción y el beneficio que se puede obtener para la aplicación de estas nuevas tecnologías es gigante y puede ayudar también a estas economías a tener mucho menos fricción que pueden existir en los sistemas que se usan hoy en día, que al ver a la región como factor de riesgo, le suman un par de puntos a las fees y eso impacta a la persona en general en comunidad en la calle que está tratando de comerciar. Todos tenemos el ejemplo máximo de la remesa entre países de Latinoamérica. Todos los que hemos vivido y somos de allá hemos encontrado ese problema. Yo todavía lo tengo todos los días, en el cual quise hacer un pago en Argentina y me demoró 3 días, no solo en hacer el pago, sino en poder encontrar qué mecanismo era el únicamente compatible con mi banco, porque no había una opción integrada desde afuera. Tal cual, desde tiempos, costos y todo digamos, la fricción que se genera cada vez que uno quiere hacer esto, lo conocemos en el día a día, eso es clave. Y también los que estamos en el ecosistema desde hace un tiempo, entendemos que, como todo al principio, estamos todos muy entusiasmados de decir, bueno, todas las oportunidades que esto abre, la tecnología ya permite facilitar todo esto y se implementa de esta manera y demás, y estamos como muy entusiasmados. Y después, a medida que va evolucionando el ecosistema, entendemos que, perfecto, pero para la adopción de las instituciones, de todas estas tecnologías que nosotros sabemos que tienen un montón de cosas a favor y que pueden simplificar muchísimo la vida de muchísimas personas y ahorrar muchísimos costos transaccionales, costos de todo tipo, necesitamos como balancear el potencial de la tecnología con las condiciones que necesitan estas instituciones para poder operar. Y es ahí donde creo que es donde estamos hoy, ¿no? Entendiendo que no es, bueno, sí, todo, vamos con todo y arrancamos con todo de una porque la tecnología lo permite y lo resuelve, y tampoco es, nos quedamos en todas las restricciones del sistema actual, sino lo que se está buscando entender es tomar lo mejor de los dos mundos, poder permitir operar con una gobernanza definida, con la regulación que cada jurisdicción necesita, con los mandatos que cada institución tiene y con todas las responsabilidades que conlleva llevar adelante una institución como esta, en un entorno seguro para que realmente sea lo mejor, pero aprovechando las capacidades que ya nos da la tecnología hoy para poder mejorar mucho la dinámica de todo este tipo de transacciones. Estamos en un punto donde se están haciendo las preguntas correctas para poder entender genuinamente los próximos pasos, y eso es bastante clave. Todavía queda un camino por delante, pero que el beneficio es, tal como decís, Nico, es evidente. Bueno, como dijiste al principio, la tecnología está. El tema es que encaje en el marco regulatorio y que encaje con la infraestructura ya existente.
Sí, Tal aquí cual. Mariana ha dicho un punto muy interesante, que es corto, pero realmente, aparte de que cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus tiempos. Y esto es una de las superventajas de la interoperabilidad, que realmente te permite que cada uno se conecte cuando pueda o cuando quiera. Y esto es al final la interoperabilidad, aquí estamos hablando de IBC, y estamos hablando de un protocolo de comunicación, con lo cual estamos hablando de algo muy parecido a lo que puede ser el protocolo de Internet. Pues los países, a medida que pudieron, tuvieron infraestructura, etcétera, etcétera, se fueron conectando, pero no necesitas una coordinación de todos al mismo tiempo para que esto empiece. Esta es también una de las claves para que estos proyectos tiren adelante. Okay, puede haber una infraestructura que quizás seguramente pues, pueda haber un par o tres de bancos centrales o de países que tengan la voluntad, la gente al frente adecuada y la capacidad de ser los pioneros en estas tecnologías sin la necesidad de que los frenen otros países que quizás tienen otras prioridades o tienen otros obstáculos o otros proyectos en marcha y simplemente pues no pueden unirse en ese punto. Y a medida que cada uno vaya teniendo sus tiempos, puede integrar estos protocolos de comunicación, hablar el mismo idioma e ir sumándose a estas iniciativas. Esto es un factor muy clave que también garantiza el éxito y que muchas veces, sobre todo en entornos políticos y públicos, coordinar un montón de entidades para que hagan algo al mismo tiempo es algo prácticamente imposible. En este caso creo que tenemos las herramientas técnicas para hacer esta progresión, adaptarse a los tiempos de cada uno y aún así ya tenemos una buena primera sala que consiguió el equipo del ENET, que hay un montón de entidades que es sorprendente y es un hito histórico sin duda el hecho de conseguir juntar pues todos estos países con este interés en explorar estas tecnologías. Sí, me encanta lo que decís porque efectivamente es así. Acá se trata de soberanía, no se trata de imponerle nada a nadie, sino de habilitar, de generar conversaciones, de brindar información, o sea, de poder brindar evidencias, hacer pruebas y poder mostrar qué sucede cuándo, qué sucede de esta manera, qué sucede de esta otra forma, de justamente de habilitar espacios donde estas instituciones puedan sentirse más confiadas en poder empezar a explorar y que se sumen cuando puedan y cuando quieran, ¿no? Acá justamente, y más cuando hablamos de una región tan diversa, no podemos pensar en implementar algo único y es ahí donde también la diversidad de partners tecnológicos que se pudieron unir a este proyecto para mí lo enriquece muchísimo porque justamente ustedes vienen, por ejemplo, con todas las experiencias previas que han traído, con todos esos aprendizajes. Y tenemos justamente pruebas de interoperabilidad entre redes que son muy distintas, de manera que esto les permite a todos los participantes ganar un conocimiento concreto de cómo suceden estas cosas, cómo, con qué desafíos se pueden encontrar y por otra parte, bueno, esto de poder capitalizar también los aprendizajes que ya se vienen teniendo en base a las experiencias previas en diferentes regiones. Y eso creo que es muy valioso y bueno, me parece que viene por ahí esto de decir, bueno, no es una única solución, sino justamente es habilitar espacios donde se puedan discutir y donde cada uno luego pueda decidir qué, cuándo y cómo. Claro, creo que es un gran punto para hacer énfasis. Al final se ve Web3, digamos, para esta región y para los distintos bancos centrales de Latinoamérica. Si hablamos como si tuviéramos, digamos, un ministro de Economía oyendo, qué es lo que provee también al final, fuera de la prueba tecnológica en sí y de poder correr las redes y hacer estas pruebas de intercambios de monedas, por ejemplo. Me pueden expandir ustedes más. Es más que nada también, como decís, información, un playbook y poder sacar a la luz las fricciones, los patrones correctos, los patrones que hay que evitar, cuando se construye este tipo de infraestructura. Entonces, la información tiene gran valor para poder informar cualquier decisión al tiempo que los bancos centrales tengan y los distintos gobiernos. Totalmente. Yo si tuviera que resumirlo, te diría que el principal valor justamente es contar con un espacio donde explorar el futuro antes de tener que tomar decisiones de largo plazo. Web3 permite justamente que bancos centrales, instituciones financieras evalúen distintos enfoques tecnológicos, modelos de gobernanza, mecanismos de interoperabilidad, en un entorno colaborativo donde
sin necesidad de comprometerse con una solución específica, puedan ganar aprendizajes y puedan explorar la forma que deberá tener a futuro una infraestructura que realmente sea la que la región necesita. Entonces, más que ofrecer respuestas cerradas, el proyecto busca generar esta evidencia y este aprendizaje que permita tomar mejores decisiones cuando estas infraestructuras comiencen a implementarse en mayor escala. Ese es el principal punto. Y hemos visto muchos sandbox en Latinoamérica y esto es, digamos, una gran prueba de ese concepto que ha sido tan exitoso a gran escala. Sí, yo también me gustaría, como Mariana ha respondido muy bien la parte, digamos, más política o experimental, también me gustaría destacar un poco lo que aporta tecnológicamente a estos países, ¿no? Porque creo que es una oportunidad muy interesante de avanzar en este entorno, como dices, colaborativo de forma única. De entrada te aporta dos cosas, técnicamente principalmente. Por un lado, la parte soberana. Como habíamos comentado, pues, por ejemplo, el stack de Cosmos, al igual que también hay otros stacks y otras tecnologías que ellos son libres de usar, porque es un espacio donde no existe una exclusividad. Pero, por ejemplo, el stack de Cosmos te permite configurar una red soberana en la que tú puedas elegir el tamaño, la residencia de datos, la privacidad, las verificaciones, los participantes de esta red, la escala de la misma, las limitaciones en activos que quieres tokenizar, ¿no? Y un control, digamos, sobre el mismo que además no implica cambiar, sustituir tus sistemas actuales por otros, sino que normalmente apalancas en los sistemas actuales, bloqueas en los sistemas actuales una cantidad de moneda que luego la usas para colateralizar una moneda digital que emites. Esto es la parte soberana, que creo que es muy importante y que varios bancos centrales de la región ya están usando y ya tienen cierta experiencia en ciertos puntos. Nosotros hemos estado participando en varios pilotos de estos y luego el problema que tienen es que cuando estás ahí quieres interoperar con terceros. Esta tercera parte a veces no está, porque el otro país pues está en una fase diferente, se ha ido por otro camino, etc. Aquí el piloto del ENET también les va a brindar este protocolo de interoperabilidad, donde aparte de ese pueden ir varios, pero un primer protocolo de interoperabilidad que es el de IBC. Este protocolo de interoperabilidad, en caso de que usen el Cosmos Stack para su red y ya lo tienen en nativo, si no, se puede integrar en su red. Por ejemplo, en el caso del ENET, no es un Cosmos Stack en sí, pero se va a hacer esta integración de IBC, entonces podremos hacer que estas redes hablen. Es una oportunidad única para los bancos centrales, para los participantes de este piloto y por los que aún no están y que quizás se puedan sumar más adelante, porque tienes la oportunidad de que todos estos países de la región estén más o menos en el mismo espacio-tiempo y más o menos con unas salas comunes donde poder discutir, compartir aprendizajes, poder ver, participar de si las cosas se deberían hacer de una forma u otra, poder hacer las pruebas con esta emisión y con esta interoperabilidad y que tengas una contraparte, y de hecho no solo una, sino múltiples contrapartes contra las cuales hacer estas pruebas con los países que te interesen más, a través de además un punto neutro como es el ENET, porque muchas veces también vas a poder hacer interoperabilidad entre dos redes soberanas, pero quizás estas liquidaciones en qué lado se hacen, en la tuya o en la mía. El ENET creo que es este punto neutro regional en el que todo el mundo se ha puesto de acuerdo y todo el mundo participa y que quizás todos pueden conectarse al ENET y tener este foro, tener este espacio colaborativo donde hacer ciertas liquidaciones, donde hacer ciertos cambios de divisa, por ejemplo, y que te permitan tener varias contrapartes como un router, ¿no? en el que llegas y desde ahí puedes salir a todos los demás, incluso haciendo los costes de infraestructura pues mucho más económicos y fáciles de manejar. Es una oportunidad única y que pueden ser cosas muy interesantes, tanto técnicas como políticas, como regulatorias, para avanzar toda la infraestructura regional. Sí, la diversidad de participantes, no solo de los bancos en sí, sino como las tecnologías, creo que trae esa diferencia, ese factor especial de poder realmente dar una educación y una plataforma que dé herramientas realmente útiles, digamos, a estos bancos centrales, que puedan ver estas herramientas, como decís, Ferran, desde el stack, la interoperabilidad y las distintas soluciones que participan, y poder integrarse y aún así tener una opcionalidad. Para cerrar un poquito la conversación con una nota un poquito más hacia el futuro, estamos hablando de playbooks, informaciones, educación y pruebas que nos van a ayudar a encontrar, digamos, las distintas rutas que podemos tomar en Latinoamérica y con estos bancos centrales para explorar las tokenizaciones de las distintas economías y su conexión. Digamos que si tenemos estos playbooks
si avanzan este tipo de proyectos y llegamos a escala, ¿cómo podríamos imaginar una economía en Latinoamérica en 5 o 10 años? ¿Qué creerían que cambiaría más o sería de más impacto? Mi opinión va a ser desde mi rol, y yo estoy parada en este lugar, yo no soy una experta en finanzas, sino que estoy como del lado de la tecnología y de la innovación, digamos, de las instituciones. Entonces yo la verdad es que lo que me imagino es que la región pueda encontrar un balance en el que cada país pueda seguir manteniendo plenamente control sobre su sistema financiero y donde esa autonomía no sea una barrera para poder interoperar, para poder conectarse mejor con sus vecinos. Si tengo que mirar a futuro, me imagino que esto va a seguir evolucionando hacia una infraestructura mucho más interoperable, donde las diferentes tecnologías puedan coexistir, pero puedan comunicarse de manera segura, respetando las regulaciones de cada jurisdicción. El éxito sería justamente este, ¿no? No una única tecnología o una única infraestructura, sino una región que cuenta con mecanismos comunes de confianza que permitan conectar infraestructuras de forma segura, de forma confiable, eficiente, escalable, y que esto pueda redundar en un beneficio concreto, digamos, para todos los participantes. Si pudiera pensar en hacia dónde debería ir esto, hacia dónde yo querría que fuera progresivamente, y un poco el objetivo de CB Web3 es ayudar a definir los próximos pasos o a construir, digamos, el antecedente para que esto se pueda seguir construyendo en esa línea, que podamos estar más interconectados de manera más eficiente, pero bueno, en un entorno de confianza y seguro para todas las instituciones participantes. Sí, de hecho, hay varios puntos aquí. Yo me gustaría también especular y también desde mi punto de vista actual, que puede cambiar, ¿no? Con el tiempo, pero de momento en los últimos años no lo ha hecho. Y es que creo que al final muchas de estas tecnologías lo que permiten es democratizar acceso y abaratar costes de interactuar con activos que están guardados de forma segura e incluso romper ciertas barreras regionales y tecnológicas para hacer eso. Obviamente, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de uso más sencillo de dinero de Banco Central tokenizado, y estamos hablando de un hub donde hay otros bancos, estamos pensando en remesas y pagos transfronterizos, que claramente es un beneficio porque te permite hacer pagos mucho más rápidos, mucho más baratos. Obviamente las remesas son muy importantes para muchas personas que han migrado a otros países, para el comercio internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta parte creo que es muy importante, pero la moneda digital no solo sirve para eso. La moneda digital, también uno de sus principales propósitos es que se pueda usar como contraparte a productos digitales. Y estos productos digitales también tienen un impacto muy grande, ¿no? Por ejemplo, la tokenización de deuda pública o privada es un caso de uso muy interesante que ahora mismo está fuera de acceso, ¿no? Para la mayoría de las personas. Si tú ahora quieres comprar bonos de tu país, hay unos mínimos. De entrada, normalmente tienes que ser un actor que pueda acceder a ciertas plataformas, un banco que pueda acceder a unos mercados primarios o secundarios con un mínimo de capitalización. Y todo eso hace que muchas personas no puedan invertir 5, 10 dólares, 50 dólares que quizás han podido ahorrar o que quizás tienen disponibles. Y esto al final hace que la inflación, ¿no? Impacte mucho al ciudadano de a pie, que realmente no tiene acceso a estos entornos. Con tecnología DLT y con moneda digital, tú puedes utilizar esta moneda para, por ejemplo, comprar porciones muy pequeñas de estos bonos, de estos nuevos productos digitales que al estar automatizados reparten dividendos, hacen pues, todos los ciclos de madurez, etcétera, y que permite no solo al ciudadano acceder a una infraestructura que era de un nivel muy alto institucional y que de alguna forma lo mantenía separado de invertir en estos vehículos, sino también a los propios gobiernos y bancos de poder financiarse con su propia población retail, ¿no? Al final también siempre tienes que estar buscando deuda exterior, que quizás tienes que asumir unos niveles de riesgos y pagar unos bonos súper altos, porque quizás en el exterior pues la confianza es distinta. Toda esa parte es muy interesante para ambos mundos. Ya especulando muy lejos, si lo juntamos esto con interoperabilidad, podría permitir incluso que estas oportunidades fueran, al menos en esta región, cross-border. Es decir, que un ciudadano de un país pueda, con su divisa,
invertir o financiar oportunidades o bonos de otro país, incluso mercados de valores, etcétera, etcétera. Técnicamente se podrá. Eso también va a llevar una serie de posibilidades. Una vez tengas la moneda, que es la contraparte, de ahí puedes ir haciendo un conjunto de productos digitales que van a poder beneficiar y hacer mucho más eficientes los mecanismos actuales, que son muy restringidos, que son lentos, que son caros y que la tecnología blockchain tiene esta estructura que permite también solventar. Me encanta la visión de Ferran de decir, bueno, sí, esto abre a una serie de casos de uso que todavía no los charlamos hoy, pero sí se están explorando y sí como que se abre como todo un abanico de soluciones. Y creo que acá nosotros, desde el rol de partners tecnológicos, justamente tienen un rol clave que es poder entender de manera más cabal, de alguna forma, qué necesitan estas instituciones como garantías para que estos casos de uso sean viables más rápido, ¿no? Porque el tema es entender justamente cómo adaptar la tecnología, que como dijimos desde el inicio, ya sabemos que funciona, a algo que tiene que adaptarse a las necesidades de las instituciones para poder operar con las garantías que se necesitan. Eso es un poco clave y es ahí donde el trabajo conjunto de todas las áreas que están vinculadas a la toma de decisiones de la implementación o de las pruebas de este tipo de casos de uso, ese trabajo conjunto para mí es súper rico porque lo que pueden aportar ustedes desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, se combina con las necesidades que tienen otras áreas dentro de las instituciones, con el contexto, con las necesidades, con las urgencias, con los temas que digamos que son más urgentes porque necesitamos hacer más eficientes y que funcionen mejor. Pero bueno, creo que es clave pensar en que a futuro muchos de estos casos de uso van a ir siendo cada vez más concretos y que los vamos a ir viendo en los próximos años. Es una buena dinámica tener un poco de cortoplacismo y un poco de largoplacismo también. Muchos de los pilotos que hemos visto en el pasado también a escala gobierno sufrieron de ese problema que solucionaban algo muy demarcado para una prueba y luego quedaron encerrados. Y hoy día estamos viendo esta flexibilidad, ahora la cantidad también acá de partners que podemos tratar de sentar bases que a futuro generen más oportunidades y ya sean oportunidades de acceso a estos recursos, de aperturas económicas. Muchos de los que hemos conversado con bancos centrales, un ejemplo muy claro, nos han dicho algo como lo que mencionaste, Ferran, que es nosotros tenemos un mercado de acciones muy pequeño, que no es muy atractivo y no tiene mucha apertura. Y eso significa, por ejemplo, que la gran mayor cantidad de las inversiones o las startups inclusive buscan mercados más atractivos para poder operar. Entonces hay muchas distintas oportunidades que puede cambiar realmente el marco económico. Es muy emocionante. Muchísimas gracias por un cierre también con ese tono, un cierre en alto. Agradezco muchísimo, Mariana, Ferran, su participación hoy en la charla y ha sido un placer también poder colaborar en este proyecto. Muchas gracias a ustedes, la verdad que es un placer tenerlos como parte del proyecto y que puedan también aportar toda la experiencia y todo lo que vienen haciendo ya desde hace tiempo, así que bueno, creo que es el inicio de una conversación, tendremos otras, como para poder seguir charlando al respecto, porque hay mucho para hablar y bueno, hoy nos enfocamos en algunos temas, pero también podemos tener otras conversaciones un poco más técnicas cuando gusten. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Cuenten conmigo para seguir conversando sobre esto. Creo que hay mucho todavía por tratar. Claro que sí. Gracias, Mariana, gracias, Nico, sobre todo también por el partnership y por contar con esta predisposición y sí, espero ya tener la siguiente charla en unos meses y que podamos compartir ya también detalles, resultados y un poco observaciones de cómo ha ido evolucionando el ecosistema y espero que se parezcan cada vez más a la última frase que dije. Buenísimo. No, sin Muchísimas duda, gracias. espero que se lleven aprendizajes también ustedes de este proceso, así que me voy con esta idea, ¿no? De que es un proceso en el cual todos aprendemos, todos nos llevamos experiencias, esas experiencias nos sirven después para traducirlas en mejores soluciones, más robustas para lo que se necesita. Así que un placer esta conversación y gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes. Nos conectamos en la próxima llamada.